tardes tengan todos los hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es un placer otra vez acompañarles a ustedes un día miércoles y bueno, y compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. No es más, quiero agradecer al pastor Frankie, también al equipo de liderazgo por este privilegio, a mi hermano Néstor también por siempre pensar en darnos la oportunidad de que nosotros podamos también con el talento y los dones que el Señor nos ha dado, poder servirle al Señor también. Y bueno, en esta pandemia desde acá, desde mi casa le mando un cordial saludo de parte de mi familia, Dios les bendiga grandemente. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a seguir con el tema de este mes. Recuérdense que vamos a estar hablando acerca de emociones destructivas. ¿Okay? El hermano Néstor la semana pasada nos estuvo hablando en Efesios capítulo 3, específicamente habló mucho del versículo 31 y 32, donde compartió con nosotros algunas cosas acerca de la amargura. Nos enseñó acerca de las emociones y cómo ellas también influyen o tienen poder de llevarnos a nosotros a actuar tanto de buena manera como de mala manera. Así que bueno, vamos a orar al Señor y antes de orar yo le pido que usted busque en su Biblia, se ubique allí en Efesios capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 en adelante. ¿Ok? Entonces oramos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias, te bendecimos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, porque en medio de esta circunstancia tan adversa, tú, Padre amado, Señor, nos has ayudado, nos has suplido. Tu mano de favor, Señor, ha estado con nosotros todos estos días, Señor. Padre, y hoy en especial queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú traigas, Dios mío, la enseñanza a través de tu palabra. Úsame, Señor, que yo pueda hablar con sencillez, con humildad, con tranquilidad, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y usted en casa, por favor, sígame en la lectura. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 17 en adelante. La palabra dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros, oiga bien, quítese de vosotros, se los vuelvo a repetir, quítese de vosotros, se lo vuelvo a decir, quítese de vosotros toda amargura, ya nos lo enseñó el hermano Néstor, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetirle acá. ¿Ok? El hermano Néstor nos estuvo hablando a nosotros acerca de las emociones y lo que causan ellas en nosotros. Se refirió mucho a la amargura. ¿Okay? En mi caso, siguiendo este tema de emociones destructivas, yo voy a estar compartiendo con ustedes lo que es el enojo. ¿Okay? Vamos a aprender qué es el enojo. Vamos a aprender si es pecado o no el enojo, o cuándo se vuelve pecado el enojo.
Vamos a hablar acerca de la ira y sus efectos también, y vamos a hablar también acerca del odio. Ahora, comencemos. ¿Qué es el enojo? ¿Okay? Como enojo se denomina el sentimiento o emociones desagradables que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados. Yo pudiera decir también hoy que el enojo es la respuesta impulsada por nuestras emociones o sentimientos de superioridad o de una bajo estima, con lo cual nos escudamos para que no nos hieran o para mantener que nosotros siempre tenemos la razón, aunque no la tengamos. ¿Sí? ¿Me expliqué allí? Que les vuelvo a repetir. Para mí, ¿okay? Para mí, ¿okay? Leyendo el tema y esto, yo dije, el enojo es una respuesta. ¿Okay? El enojo es una respuesta. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros respondemos a cualquier situación en la vida. Por ejemplo, hoy en día todo nos molesta, todo nos hace enojar, todo nos hace irarnos. Muchas veces desde que usted se levanta, usted se enoja. A veces usted se siente identificado con esto, usted se enoja porque se para en la mañana y cuando se va a bañar no hay agua. Usted se enoja porque cree que se va a tomar el café y se le acabó el café y se le olvidó comprarlo. Usted se enoja porque salió tarde y la camioneta también pasó tarde. Usted se enoja porque el metro se retrasó. Nos enojamos porque el celular no tiene señal, porque se nos descargó, porque nos quedamos sin mega. Siempre, siempre luchamos contra el enojo. Ahora, el enojo por lo general, ¿okay? Nos dispone el ánimo. El enojo nos cambia el ánimo, el enojo nos daña el día, el enojo nos quita el gozo, el enojo, ¿por qué? Porque él siempre está presente, él siempre está allí. Ahora, cuando el enojo predispone nuestro ánimo contra otra persona o contra una situación específica, ¿ok? Que se nos ha vuelto desagradable o injusta, en sentido, las causas de un enojo, ¿okay? Pueden ser tanto externas como internas. Por ejemplo, con las circunstancias externas. Hay muchas cosas, por ejemplo, como el ruido que usted escucha en estos momentos, que son los carros que pasan en la parte de abajo de nuestra residencia. Yo no lo puedo controlar y tal vez usted puede enojarse a escuchar el ruido y decir, el hermano Jimmy tuvo que haberse puesto en algún otro lugar. Yo también me enojo, pero ¿qué puedo hacer? No lo puedo controlar. Todo lo contrario, tengo que superarlo. ¿Okay? Igual también pasa con usted. Usted puede ir en un transporte y el transporte ir muy lento. Es una situación externa que lo puede usted hacer enojar. Y usted no tiene control de ellas, pero usted tiene control de usted. Usted tiene control de usted. Yo tengo control de mí. Por eso yo puedo tomar la decisión de decir que si esto me afecta al punto de molestarme y hacerme pecar, o yo puedo tomar control de esto. Ahora, las situaciones internas en nuestras vidas que producen enojo, por lo regular o por lo general, siempre vienen de o son productos del pasado, son productos de algunas vivencias del pasado que aún la recordamos, la traemos a memoria y esto nos trae a nosotros enojo. Así que si usted tiene algo del pasado, hermano, que aún lo enoja, perdone y busque restauración en el Señor pronto. ¿Okay? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿es pecado enojarse o no es pecado enojarse? Yo para eso tengo una respuesta. ¿Okay? Mi respuesta fue, mientras que no me domine el enojo, no es pecado. Puedo enojarme, usted puede enojarse. Por situaciones externas usted puede enojarse, por situaciones que enfrenta usted puede enojarse, pero que el enojo no lo controle, porque cuando el enojo no controla, ya es pecado. ¿Sí me explico? ¿Okay? Le vuelvo a repetir. Mientras que el enojo no me controle, no es pecado. Puedo enojarme por cualquier circunstancia adversa o que me atropelle o que me haga sentir mal. Puedo enojarme, pero no darle el control al enojo me hace a mí una persona libre de ese pecado. Ahora, si le doy control total al enojo, entonces estoy pecando delante de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En el Salmo capítulo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente,
Escuche muy bien lo que dice el salmista. Salmo 4, versículo 4. Dice, no pequen, escuche muy bien esto, no pequen al dejar que el enojo los controle. Se los vuelvo a repetir, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Vio? ¿Ok? Entonces, cuando pecamos, cuando el enojo nos controla. Allí pecamos. Allí nosotros hacemos muchas veces lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Ahora veamos otra versión, el mismo Salmo capítulo 4, versículo 4, en la nueva versión internacional. Miren lo que dice, si se enojan, no pequen. ¿Qué tal? ¿Ah? Si se enojan, no pequen. Maravilloso es Dios, ¿no? Bendito los que no se enojan. Son benditos del Señor los que son pacientes, los que dan paso a las cosas. Benditos son del Señor. Entonces, fíjese lo que la palabra dice. Si se enojan, no está diciendo nunca se enojen. No pueden molestarse, no dicen si se enojan, no pequen. Todo lo contrario, el consejo del salmista viene seguido diciendo, en la quietud del descanso nocturno, examínese el corazón. Ok, entonces fíjese lo que les acabo de decir. Okay. Si se enojan, no pequen. Así que a la respuesta a esa pregunta, ¿es pecado o no es pecado enojarse? Ahí está. Si se enojan, no pequen. Todo lo contrario, en la quietud del descanso nocturno, examinemos o examine su corazón. ¿Okay? ¿Qué está mal dentro del corazón? Y usted en el Señor calmará ese enojo. Ahora, con respecto al enojo, mire lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 8. Dice, no des lugar al enojo. Vuelvo a repetirle, Dios sabe que usted y yo nos cuesta no enojarnos. Lo sabemos. Estamos muy claros en eso. Y Dios también está muy claro en eso. Él sabe que es difícil a veces controlarnos nosotros. Por eso dejó estos consejos. Por eso en el Salmo capítulo 37, versículo 8 nos aconseja. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuche lo que dice. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Sí entiende? ¿Está claro? Ok. Es lo peor que nosotros podemos hacer si el enojo controla nuestras vidas. ¿Ok? Así que el consejo de parte de Dios siempre está. Por eso el apóstol Pablo, a los que estaban recién convertidos, en Efesios capítulo 4, él dice, hey, despójense del viejo hombre, despójense de la vida vieja. ¿Ok? Así que si se enojan, no pequen. Así que airaos, pero no pequéis. Así que a veces muchos de nosotros decimos, no, yo me airé, pero no pequé. Ojo, tenga mucho cuidado con la ira. Es preferible contenerse, ir, como dice el salmista, a nuestro lugar, a la cama, descansar en lo íntimo y meditar y escudriñar nuestro corazón. ¿Sí me explico? Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 8, en la nueva versión internacional. Dice, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, que debemos abandonar el enojo, la ira, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno. Ahora, yo conversaba con el hermano Necio y le dije, hermano, pero es que lo que es la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno es producto del enojo y de la ira. ¿Okay? A veces cuando estamos enojados hablamos mal de la persona, somos perjuiciosos en muchos aspectos de nuestras vidas y es producto del enojo. Por eso Dios dice, si te vas a enojar, no peques. Por eso Dios te dice hoy, si te vas a enojar, no dejes que el enojo te controle. ¿Ok? No dejes que el enojo tome dominio de tu vida. Ahora, veamos a ver qué es la ira. Aunque son sinónimos, aunque usted busca en un diccionario de sinónimo
qué significa ira, o el sinónimo de ira, o el sinónimo de enfado, o el sinónimo de enojo, o de furia. Tienen mucho que ver, pero cuando usted estudia estos conceptos tienen también mucha diferencia. La mayoría de las veces el enojo viene y pasa. El enojo viene momentáneamente y pasa. Pero ahora, ¿qué es la ira? La ira es un sentimiento de enfado muy grande. ¿Ok? No solamente es un enfado muy grande, sino que es violento. La ira, la cólera, la rabia, el enojo, la furia es una emoción que se expresa a través de resentimiento, a través de peleas, contiendas, discusiones, gritería. Así se expresa la ira. ¿Ok? Y la ira trae en nuestro cuerpo efecto físico. Cambia el ritmo cardíaco, cambia nuestra presión sanguínea, cambia nuestros niveles de adrenalina, cambia los niveles de noradrenalina. ¿Ok? Así que la ira es algo mayor que el enojo. Es algo en el cual nosotros como cristianos no debemos caer. Así que tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted dice yo me airé pero no pequé. ¿Okay? Mucho cuidado con aquellos que tienen actitudes de ira. Oiga bien, y lo digo con toda humildad, de manera de consejo, tenga mucho cuidado, hermano, con la ira. Tenga mucho cuidado. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el enojo y la ira? Sí. Sí la hay. Como le dije, el enojo viene, pasa rápido si no dejamos que controle nuestra vida. Ahora, muchas veces cuando dejamos que el enojo controle nuestras vidas, se puede convertir en ira. Podemos irnos fuera de control. Así que tengamos mucho cuidado con respecto a la ira. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? ¿Okay? La Biblia enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que la siente como a aquellos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si usted lee Proverbios capítulo 29, capítulo 22, mire lo que dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Okay? Así que la ira es un problema que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a todos los que están a nuestro alrededor. De hecho, incluso la ira ha producido divorcio. La ira ha producido división entre socios. La ira dentro de la iglesia ha producido daño entre hermanos, entre familias. Por eso le digo, la ira hay que tener mucho cuidado con ella. Si usted la ha llegado a sentir por cualquier problema que usted haya tenido, usted debe despojarse de la ira. No solo del enojo, sino de la ira. Acuérdese que la ira lo va a llevar siempre a hacer algo peor. Ahora, ¿es malo sentir ira? No. Al igual que el enojo, no. Tampoco viva diciendo es que mi ira es una ira santa. Cuando la Biblia habló o se refirió a la ira santa, se refirió específicamente a lo que sentía Dios y a lo que sentía el Señor Jesús. Así que tengamos mucho cuidado, porque el libro de Santiago dice lo siguiente. El libro de Santiago dice que en la ira humana no actúa la justicia de Dios. ¿Ah? Se lo vuelvo a repetir. Santiago dijo, tengan mucho cuidado, porque en la ira humana no obra, no opera, no está la justicia de Dios. Por eso debemos cuidarnos de la ira. Ahora, ¿es malo sentir ira? No. La ira puede estar justificada en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, un siervo de Dios llamado Nehemías, cuando él se enteró que los mismos judíos sacaban provecho de los mismos judíos, esto está en Nehemías capítulo 5, desde el versículo 6 en adelante, él se airó, se molestó, rasgó sus vestidos por lo que estaban haciendo. Usted puede molestarse por un acto injusto, pero usted tampoco puede permitir que la ira lo controle, que la ira lo domine, que la ira lo enceguezca,
que la ira lo lleve a hacer cosas indebidas delante de Dios y delante de las demás personas. A veces Dios mismo siente ira, déjeme decirle. La Biblia nos enseña que Dios mismo ha sentido ira. Por ejemplo, en el pasado, cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo a Él y empezaron a servir a otros dioses, Él se llenó de ira y usted sabe qué fue lo que dijo: me arrepiento de este pueblo. De hecho, le dice a Moisés: Moisés, déjame destruirlo y levantar una generación diferente de ti. Pero Moisés le dice: Señor, no lo hagas, porque ¿qué va a decir la gente? Que lo sacaste solamente para matarlos en el desierto. Así que la ira necesita ser controlada cuando se siente. Ahora, ¿en qué caso es malo sentir ira? Sería una buena pregunta. Es malo sentir ira cuando nos controla. ¿Okay? Es malo sentir ira cuando nos ponemos fuera de control. Les cuento algo. En una oportunidad fuimos a jugar fútbol. Supuestamente eran otras iglesias contra otras iglesias. Pero resulta que hubo un joven que empezó a insultar al pastor de la iglesia donde me congregaba. Y ese día sentí tanta ira que cuando yo recuerdo lo que sucedió, fue que yo le di un golpe al muchacho en la frente. Le partí la frente, a tal modo que su pastor tuvo que llevarlo para que le pusieran unas puntadas. ¿Okay? Entonces ellos decían: no, este no es cristiano nada, este no es ningún cristiano. Entonces, bueno, los ataques de ira son tremendos porque ellos pueden hacer que tú pierdas tu testimonio, no solamente con los amigos, puede ser con los compañeros de trabajo, al igual también con tu familia. O sea, tus hijos pueden ver que vas a la iglesia y que adoras al Señor en la iglesia, pero pueden ver a una persona iracunda actuando, hiriendo, dañando dentro de casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora fíjese esto. Pablo, en Efesios capítulo 4, mire lo que él dice. En los versículos 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, imagínense, él dice: no podemos evitar la ira, no podemos evitar molestarnos, no debemos evitar sentir furia. Sin embargo, a los que tienen esa nueva vida en Cristo, a esos los que han sido convertidos al Señor, Él les dice: airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que sí nos airamos y debemos cuidarnos de no pecar. De hecho, si Él dice, Pablo, experimentado en tantas pruebas, en tantas luchas, nos dice: airaos, pero no pequéis, era porque se puede lograr en el Señor airarse y no pecar. Ahora, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Le da un tiempo a nuestra ira. Dice que no pase al otro día. No deje que la ira avance. Así que no pongas o no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que la ira debe tener un tiempo. Te molestaste, te airaste, te mantuviste y ya. Dale paso a que el Señor haga una obra maravillosa en tu vida y que Él pueda limpiarte de toda ira. Ahora, una de las cosas peligrosas en cuanto a la ira, la dice el mismo apóstol Pablo. En el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Es uno de los problemas de la ira. Uno de los problemas de la ira es que se le da lugar al diablo, para que el diablo haga lo que él quiera hacer y destruir lo que quiera destruir. Así que por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la ira. Fíjese usted, si usted dice: ¿cómo hago también para evitar la ira? No se junte con gente iracunda. No salga con gente que vive enojada. Mire lo que dice el Salmo 22, versículos 24 y 25. Dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Entonces, a veces necesitamos alejarnos de grupos de personas que son iracundas y lo que hacen es invadirnos o contaminarnos con ese enojo y esa ira. Así que bueno,
No debemos dejarnos de controlar por el enojo, no debemos dejarnos de controlar por la ira. ¿Por qué? Porque fíjese, enojo nos va a llevar a la ira y la ira nos va a llevar al odio. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa a ciencia cierta cuando alguien nos hace un daño? Viene una herida. Después de esa herida quedamos odiando a esa persona. A tal punto que, bueno, queremos, deseamos que esa persona incluso le pase algo malo por lo que nos ha hecho. Y por la ira acumulada, de hecho, nosotros podemos hacerle algo daño a propósito, simplemente porque estamos cargados de ira por lo que nos han hecho. Ahora, fíjese usted. Mire lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 10, ¿okay? Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Se lo voy a volver a repetir, porque es que esto confronta mucho, ¿okay? Yo siempre he dicho que son una de las cosas que Jesús nos dijo, quiero que lleguen acá. Son una de las cosas que nos llevan a lo que el apóstol dijo, al varón perfecto. Es aquí el ejemplo máximo que el Señor nos dijo, aquí tienen que llegar, ustedes pueden llegar hasta aquí. Entonces dijo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ok? Entonces, fíjese usted. Esto es lo que podríamos llamar esta medida tan alta que el Señor Jesús nos ha colocado, que es alcanzable. No es inalcanzable, es alcanzable por la gracia y por el amor y por todos los privilegios que el Señor Jesucristo nos ha dado. Ahora fíjese usted, ¿qué ha hecho la ira? Si vamos a la Biblia, ¿okay? Podemos encontrar, ¿okay?, acerca del odio, ¿okay?, o acerca de aborrecer a nuestros hermanos, porque esa palabra está muy marcada en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice, el que aborrece a su hermano. ¿Okay? Ahora fíjese usted, vamos primero, ¿qué es aborrecer? ¿Okay? Aborrecer, ¿okay?, tiene un tono emotivo y significa algunas veces abominar, otras abandonar o dejar, y finalmente aburrirse de una persona o situación. En el aborrecer bíblico también entran los diversos matices y además a veces está preñado de ira, odio o mala voluntad hacia una situación o hacia una persona. Aborrecer al prójimo o aborrecer al hermano es pecado a los ojos de Dios. Ahora veamos qué dice la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí vio? ¿Okay? Lo peligroso de la ira. La ira nos puede conducir al odio, a aborrecer, a llenarnos de maldad, a llenarnos de mucha malicia en contra de una persona. Veamos a ver Génesis capítulo 37, versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía. En otras palabras, según lo que leímos, le odiaban, lo fastidiaban, lo enojaban, a tal punto que no podían ni siquiera hablarle pacíficamente. ¿Sí está viendo? Ahora el Señor Jesús dice, el que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el enojo, mucho cuidado con la ira, mucho cuidado que esto nos lleven al odio. Entonces, para terminar, hermano, voy otra vez
a Efesios capítulo 4, versículo 31, como consejo para cerrar esta enseñanza. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, el Señor sabe que no es fácil. El Señor entiende que nos cuesta mucho no enojarnos, no irarnos. ¿Ok? El Señor sabe que podemos también llegar a llenarnos de odio por otra persona. Por eso que en el versículo 32, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cierra este capítulo dándonos un consejo. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Era difícil, complicado, hermano, que Dios pudiera crear o dejar que exista una iglesia que lo representa a Él y que esta iglesia esté llena de enojo, de ira y de odio. Dios quiere que nos amemos, y para amarnos como familia, como cristianos, necesitamos evitar que el enojo, que la ira controle nuestra vida, y no debemos permitir que ni el enojo ni la ira nos lleve a nosotros a odiar. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Ha sido un placer. Bueno, espero que esta enseñanza le haya servido para mucho. Y bueno, hay mucho que estudiar acerca de esto. Le animo a que siga leyendo, a que siga conectado, a que siga aprendiendo. ¿Okay? Dios les bendiga y Dios les guarde. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor.